aquí en Europa, pues no podemos sino fijarnos evidentemente en Rusia, en Ucrania, en esa guerra que se está produciendo allí y en la que hoy, insisto, se ha elevado la tensión, en particular por lo que pueda ocurrir en el día de la mañana. Creo que está ya al otro lado de la pantalla Emiliano García Coso. Emiliano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, bien, pero algo asustado ya porque esa escalada que se veía que iba a llegar en algún momento está aquí. Se habla ya de misiles supersónicos, de una serie de aviones y de conflictos incluso con algunos cazas rusos que han hecho que la OTAN, por ejemplo, haya elevado la alerta desde el pasado viernes. Decano internacional de CEISA, ¿cómo estás viendo este asunto, esta previa a lo que celebrará mañana Rusia, que es ese día de la victoria por la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues entra dentro de la dinámica en la que nos encontramos actualmente, donde todo el mundo está muy nervioso por la presunta contraofensiva que se tendría que producir entre mayo y junio por parte de Ucrania, si no lo remedia nadie. Y entonces, evidentemente, tiene que hacer actos de mostrar fuerza para mostrar también un mensaje al interior y que de esa manera pues tratar de seguir manteniendo ese nacionalismo ruso que mañana seguramente invocarán pues tanto el sacrificio en vidas humanas como esfuerzo económico cuando se enfrentaron a los nazis, para equiparar un poco el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo para reconquistar territorios históricos que consideran suyos con población rusa y que por lo tanto pues todo el pueblo ruso debe estar unido en ese frente común, ya no solamente por mantener los territorios históricos, sino para enfrentarse con el conjunto de las potencias occidentales, en tanto en cuanto pues se entiende que hay una rusofobia generalizada y por lo tanto Putin tiene que atender a fomentar ese nacionalismo ruso en un intento de evitar las eventuales discrepancias internas que pueda haber en algunos sectores sociales de Rusia que han visto todo el perjuicio ocasionado por esta guerra. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, ¿qué espera de ese discurso de mañana? Discurso por el Día de la Victoria, decía, yo lo vinculaba a esa aceleración que está habiendo en cuanto a las maniobras de combate, a pesar del follón que tiene con los mercenarios Wagner en Bakhmut, pero a pesar de todo esto, está haciendo un esfuerzo importante Rusia por intentar presentar mañana logros también militares. Sí, bueno, al final la efeméride de mañana es bastante importante por el trasfondo que tiene y yo creo que el discurso de Putin va a ir vinculado, va a traer muchas reminiscencias de la victoria contra el fascismo, ¿no? Yo creo que, bueno, él ha presentado la lucha en Ucrania contra las fuerzas fascistas con esta intención de conectar con en parte con lo que él se denomina o lo que él llama el glorioso pasado de la madre patria Rusia. Y yo creo que en este sentido el discurso va a ir en grandes rasgos por esta línea, ¿no? También es verdad, como decía Emiliano, que va a tener un factor aglutinador en base a la identidad común, en un contexto en el que, bueno, la guerra está todavía en curso y, bueno, pues hay voces discrepantes en el seno del Kremlin, fuera del Kremlin, por supuesto, pero yo creo que el tinte nacionalista, con la intención sobre todo de aglutinar, yo diría que esa es la palabra clave, aglutinar en torno a una lucha común contra un enemigo que amenaza la supervivencia de la patria, es algo que va a estar muy presente en el discurso que puede hacer mañana el presidente Putin. Y dentro de todo eso, hablaba yo de la escalada militar, Emiliano, Luis, Rodrigo, bueno, Luis, ¿qué creéis? ¿Creéis que vamos a ver algo más de lo ofrecido en el día de hoy con eso del avión con la carga de misiles supersónicos? Sí, claro. Es decir, en estas próximas semanas vamos a estar en movimientos continuos y especialmente si a lo mejor los oyentes o los que ven el programa ya son más jóvenes y no saben todos los movimientos que hubo para la preparación del desembarco del día D en las playas de Normandía, pues vamos a asistir a algo similar con operaciones en diferentes partes de los territorios ucranianos ocupados para tratar un poco de despistar dónde se va a producir realmente esa contraofensiva. Unos dicen que Zaporilla, otros dicen que Gerson, para tratar de cruzar el Dnieper. Es decir, va a haber múltiples y diversas operaciones de despiste entre ambos ejércitos, incluido también Bakhmut, que es importante que no caiga. Entonces, pues a lo largo de estas semanas se va a incrementar esos enfrentamientos y sobre todo pues Rusia tiene que mostrar músculo y a pesar de la lucha que hay entre
las fuerzas mercenarias Wagner con el Ministerio de Defensa, pues ya ha habido un compromiso que se le va a entregar munición en un intento de mantener el control de Bakhmut, pero evidentemente el Ministerio de Defensa no está muy alineado con Prigozhin. Por lo tanto, ahí también puede haber un elemento de conflicto interno entre el ejército y las tropas mercenarias, y a ver qué pasa, porque eso es un elemento que es de poca estabilidad en una situación donde tanto los mercenarios como el ejército ruso deben estar coordinados para tratar de hacer frente a esa contraofensiva que se producirá tarde o temprano. Luis, al hilo de todo esto del asunto de los mercenarios, etcétera, etcétera, ¿de verdad le falta munición a la gente que está en Bakhmut? ¿O todo esto forma parte de ese juego de propagandas? Bueno, aquí tenemos también que diferenciar eso, ¿no? ¿Qué parte es la historia real de cuál es el discurso que se quiere trasladar a la opinión pública? Ucrania, sobre todo, está asumiendo este golpe que está provocando Rusia, que va un poco conectado también con esa represión que hablábamos el otro día del supuesto atentado con drones contra Putin. Bueno, contra no Putin porque no estaba ni siquiera donde se produjo, pero yo no creo que haya una escasez real de suministros. Yo creo que más allá de que puedan darse desajustes puntuales en cuanto al suministro tanto de armamento por una parte o por otra, más por la parte ucraniana que por la parte rusa. En el caso de Rusia tendríamos sobre todo el problema que también avanzaba Emiliano, ¿no? Ese desajuste entre lo que es el ejército oficial, la línea oficialista, de los grupos armados que Rusia está financiando, que pueden o suelen actuar en línea con lo que marcan los objetivos rusos, pero que no tienen por qué y pueden y de vez en cuando pues actúan, dan sorpresas y actúan un poco por libre. Pero yo no creo que más allá de cuestiones muy puntuales, también es algo que podría ser incluso comprensible en determinadas circunstancias, sobre todo cuando cuando el clima es adverso, ¿no? Pero yo no creo que a día de hoy podamos hablar de un suministro real más allá de cuestiones puntuales, y muy especialmente en el caso ruso. En el caso ucraniano sí que podría ser un poco más incisivo en este sentido, porque es más dependiente del armamento que le vamos provisionando desde Occidente, ¿no? Pero en el caso ruso yo no diría que el término sea ese. Para los dos, hablas de las provisiones, se están estableciendo como corredores, o se habían establecido corredores, por ejemplo, para la salida de grano. Hoy estamos viendo una cosa que no deja de ser curiosa. El principal aliado de Ucrania, evidentemente y con permiso de Estados Unidos, es Polonia. Polonia ha estado al frente de prácticamente todo lo que ocurre allí. Incluso hay quien especula con que dentro de las propias tropas militares ucranianas hay polacos. Pero más allá de todo esto, lo que están es particularmente enfadados los agricultores polacos con que se está utilizando el grano ucraniano para atravesar sus fronteras y, lejos de pasar y venderse a terceros países, se queda allí, se cambia de etiqueta y se vende. Dentro de todo esto han ocurrido dos cosas. La primera, Rusia ha bloqueado por completo la salida de cualquier tipo de barco con grano, lo cual evidentemente ya invalida el acuerdo de grano del Mar Negro, pero por dentro Polonia, los camioneros de Polonia están impidiendo la entrada del grano ucraniano porque consideran que es competencia desleal. ¿Qué va a pasar con este asunto y hasta qué punto creéis que perjudica a la capacidad financiera de Ucrania? Bueno, aquí cuestionar el papel en cuanto a solidaridad de Polonia yo creo que es totalmente fuera de lugar, ¿no? Es decir, si hay un país comprometido con Ucrania, tú lo decías, es Polonia, ¿no? Pero claro, aquí tenemos que tener en cuenta la coyuntura interna del país, más allá de que Rusia haya podido dejar en papel mojado el acuerdo al que se llegó para exportar grano a través del Mar Negro. Aquí hay una cuestión interna en el caso polaco bastante curiosa y no se nos tiene que olvidar, y es que en otoño Polonia tiene elecciones generales. Los agricultores son un lobby bastante importante en el país, a día de hoy lo están demostrando, pueden poner incluso en dificultades las perspectivas electorales del premier Morawiecki. No es que se vayan a ir al extremo contrario, pero sí que podrían causarle algún disgusto en estos meses previos de cara a las elecciones en los que tiene que presentar una hoja de servicios impoluta. Y aquí al final, claro, la solidaridad empieza cuando empieza el conflicto y termina cuando nos toca en el bolsillo, podríamos decir, ¿no? Los comerciantes o los agricultores polacos, por supuesto, no me cabe duda de que son sumamente solidarios con el conflicto ucraniano y totalmente sensibles en base a criterios de identidad y del pasado
del país, pero bueno, al final cuando nos toca en el bolsillo a todos, pues nos hace que nos replanteemos ciertas cosas, y al final cuando los agricultores ven que ese grano les puede causar más problemas de los que tendrían que tener a priori si el grano simplemente atravesara por el país, incluso se llegó a proponer, recordemos, localizar con GPS los caminos polacos para garantizar que realmente no se quedan en el país, pero bueno, esto de cambiar de etiqueta un producto que a los olivareros españoles les podrá sonar con el caso del aceite italiano, ¿no? Esto es algo que ya se ha dado, y aquí los agricultores no van a transigir, es decir, en cuanto les afecta económicamente va a suponer un punto de inflexión. ¿Cómo el gobierno da salida a este conflicto? Bueno, pues es lo que tenemos que ver, porque precisamente, como decía, hay elecciones en otoño en el país y esto podría influir de manera decisiva en parte en el resultado, sobre todo de ciertas regiones, de un grupo que a día de hoy, electoralmente hablando, podría llegar a ser bastante potente. Sí, Emiliano. Pues sí, yo estoy un poco menos preocupado por esa temática, fundamentalmente porque al tratarse de grano, al tratarse en principio de importaciones, al tratarse de agricultura, la Unión Europea ya se está discutiendo la posibilidad de subsidiar a los agricultores polacos de tal manera que ese rechazo inicial al impacto que puede tener en su producción y en su economía se reduzca. Por lo tanto, yo creo que esto se va a solucionar desde la Unión Europea con un paquete de subsidios agrarios específicos para que no haya esa turbulencia en relación al paso del grano por el territorio polaco o a la transformación en el territorio polaco al mercado interior de la Unión Europea, y por lo tanto no creo que tenga mucho impacto. Me preocupa más la parte de, digamos, del bloqueo ruso y el incumplimiento del acuerdo internacional en materia de grano, impidiendo, sobre todo teniendo en cuenta también la posición de Turquía, que fue el hacedor de este acuerdo para evitar hambrunas. Pero la parte del grano en Polonia yo creo que se va a solucionar por la vía europea, igual que se están dando fondos, pues se arbitrará otra partida presupuestaria para tratar de compensar las pérdidas que pueda sufrir la agricultura polaca. Cuidado, Emiliano, y también con Luis, pero me hablas de esos subsidios. Ya se han dado 100 millones, ya se han desbloqueado 100 millones de euros por parte de la Comisión Europea, pero consideran los agricultores polacos que el problema no es de un subsidio, o sea, ellos no piden un dinero, el problema lo que ellos quieren es vender su grano. Y entonces no lo entienden como un subsidio, sino como la problemática que está derribando los precios en su propio país. Y desde ese punto, aunque van a recibir más de la mitad de esos 100 millones, no solo no están contentos, sino que están incrementando los bloqueos en el día de hoy. Sí, pero básicamente eso se puede solucionar comprando el stock y tratando luego de sacarlo al mercado internacional. Es decir, la Unión Europea tiene miles de herramientas a su disposición en temas comerciales, tanto en el plano interno como en el plano externo, para tratar de reducir un poco, digamos, el descontento de los agricultores polacos. Y luego, evidentemente, los agricultores polacos están aprovechando, digamos, su momento para tratar de obtener mayores ventajas, sea con subsidios directos, sea con otros mecanismos de compensación. Entonces, desde mi punto de vista, no me preocupa tanto esa posición. Esto de elevar el asunto al calibre supersónico, ya hemos visto algunos intentos, nunca el avión que ha desplegado ahora Rusia, pero sí algunos intentos con este tipo de proyectiles. Luis, ¿qué va a pasar? Quiero decir, ya en el día de hoy vemos esto, mañana va la escalada a ser mayor y, sobre todo, ¿tiene capacidad de respuesta Ucrania? Porque o da la sensación de que con este tipo de cuestiones nos vamos acercando cada vez más para lo bueno y para lo malo, no voy a entrar en esto, al fin del conflicto. Bueno, mañana va a ser un día, yo cabría esperar que la intensificación de los ataques de Rusia mañana, por la simbolicidad de la fecha, pues fuera todavía mayor. Más que un punto de inflexión en si esto nos lleva a acercarnos más o menos al final, yo creo que es que cada uno de ellos está haciendo un modelo de guerra diferente en base a los recursos que tiene. Rusia está realizando este tipo de ataques, Ucrania va más dirigida a en otra dirección, pero yo no creo que esto pueda suponer precisamente un antes y un después. Por supuesto, la trascendencia del momento que esta semana tiene, sobre todo en el calendario ruso, la fecha del 9 de mayo, el Día de la Victoria, aunque los europeos estemos celebrando otras cuestiones, ¿no? Pero más que decir esto marca el inicio del fin, desafortunadamente yo no lo veo así. Yo creo que cada uno de ellos va a seguir avanzando en el modelo de guerra
que ha estado llevando hasta ahora y veremos a ver qué pasa en las próximas semanas, meses, pero yo creo que desgraciadamente no supone el inicio del fin este tipo de situación. También con nosotros Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor de Relaciones Internacionales en Alemania, a quien siempre es un gusto saludar. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola José, ¿qué tal? Un saludo. Un gusto siempre contar con Ezequiel. Pues voy a empezar por él y con una última hora, si me permitís, que tiene que ver con Polonia, que está asegurando que ya ha entregado la mitad de los cazas prometidos, los MiG-29 famosos prometidos a Ucrania. Ya ha entregado 10 de 20 que le prometió, dice el ministro de Defensa, Mariusz Błaszczak, que está por cierto de visita en Canadá, que bueno, que no se está intentando presionar a los aliados, pero que es verdad que les animan a que incrementen ese apoyo y sobre todo a que lo hagan con una mayor presteza a Ucrania, porque empieza a tener una cierta necesidad acuciante también de material bélico aéreo. Y en este punto, pues insisto, están con el asunto de los cazas prometidos. Ezequiel, ¿esto es suficiente? No, hablábamos de una ofensiva nueva y de qué esperar del discurso de mañana de Vladimir Putin. Te mezclo la pregunta entera. ¿Qué vamos a ver mañana y si con este tipo de asuntos Ucrania tiene capacidad de defensa? En mi opinión, mañana vamos a presenciar la desilusión de los analistas occidentales una vez más, porque como ya presenciamos en por lo menos 2 o 3 oportunidades antes, en los discursos con respecto o con el motivo de fechas patrias, o incluso los discursos a partir de un llamado del Kremlin a la prensa, por lo general no presentan más que la confirmación de las líneas estratégicas de Rusia, tanto en lo político en términos generales como en lo relativo a la guerra en Ucrania. Quizás sí podría realizar un anuncio, capitalizar la oportunidad para realizar el anuncio de la toma de Bakhmut, aunque todavía no aparece Bakhmut tomada en su totalidad, sino que alrededor del 95% aparece controlada por Rusia. Quizás podría realizar un anuncio de ese tipo, quizás podría realizar un anuncio de un incremento en la ofensiva, pero cambios estratégicos, por lo menos no caracteriza a Putin ese estilo, presentar los cambios estratégicos en discursos grandilocuentes. Si en el caso de determinar un cambio en su estrategia, Putin la materializa en la práctica, en silencio y no en grandes actos públicos. Así que para mí mañana, si bien naturalmente la ocasión representa una ocasión especial y no la podemos y debemos todos aparecer conectados ahí presenciando esas palabras, yo vaticino un discurso a lo Putin, bastante gris, bastante sosegado. Respecto a la otra cuestión, la de los aviones, bueno, naturalmente que cualquier entrega de armamento representa una contribución militar para Ucrania, pero más allá de esto, en los últimos días y en las últimas semanas aparecen una y otra vez declaraciones tendientes a, de alguna manera, al control de las expectativas respecto a la tan anunciada contraofensiva, como la llama Fernando Moragón, la ofensiva primavera-verano. Cuanto más anuncios una parte realiza sobre una contraofensiva, menores sus probabilidades de éxito, naturalmente, porque desactiva el factor de la sorpresa. Y en los últimos meses, Ucrania, en Bakhmut principalmente, protagonizó una pérdida de hombres y de materiales muy importante también, lo cual a su vez cercena el poderío militar de Ucrania. No lo podemos establecer a ciencia cierta aún, la contraofensiva tan anunciada comenzará pronto y todos realizaremos el análisis una vez iniciados los hechos, pero diversos indicios, como por ejemplo las filtraciones de los papeles del Pentágono, las propias declaraciones de Zelensky, declaraciones de analistas militares e incluso de oficiales de las Fuerzas Armadas ucranianas, de alguna manera están realizando una minimización
de esta contraofensiva, la cual, por cierto, presenta un carácter casi exclusivamente simbólico, ¿sí? Simbólico, político, con miras a la reacción de Occidente tras esta contraofensiva. Según los analistas militares, presentará 1 o 2 golpes como máximo, así que de alguna manera representará un manotazo de ahogado, una jugada a todo o nada. Y bueno, a la espera de éxito por parte de Ucrania, en el caso de Zelensky, y de una reacción positiva de Occidente. Lo único cierto de todo esto, esta contraofensiva va a generar una mayor cantidad de víctimas humanas, contabilizando más muertos aún en un conflicto verdaderamente sangriento, ¿no? Terrible. Sí, eso sin ninguna duda. Decía Nina por aquí por el chat que si sobra grano que evitemos la hambruna. No es que sobre, es que los polacos no quieren venderlo al precio al que se está vendiendo el grano ucraniano, que en todo caso, y aprovecho para recordar, no es para consumo humano, es un grano que es para alimentar, para utilizarlo como pienso para los animales, y de ahí pues seguir toda esa cadena, ¿no? Pero bueno, lo digo por evitar tampoco esa broma. Dentro de todo esto, dices, un discurso gris respecto a esa fuerza aérea, y por preguntaros también a Emiliano y a Luis, ¿vosotros creéis que con lo que se le está dotando y con el envío una y otra vez también de armas y de dinero o de armas vía millones, si quieren, desde Estados Unidos, tiene Ucrania esa capacidad para frenar? Porque estamos viendo cómo hay frentes y de un lado y de otro, ¿no? Igual que hablaba Ezequiel del cambio de manos de Bakhmut, hay otros frentes que ya pareciera que incluso pueden pasar a manos ucranianas. No está nada claro lo que está ocurriendo allí. Desde luego esto se está haciendo largo, para lo que seguramente esperase Rusia inicialmente. ¿Cómo creéis que va a armarse todo esto una vez pasemos a un nuevo tipo de armamento? Pues bueno, o sea, la capacidad defensiva de Ucrania ya ha quedado en parte acreditada porque ha recuperado territorios que habían sido ocupados por tropas rusas. Eso sí, evidentemente con el apoyo de Occidente incondicional en dinero, en armamento. Hay una posibilidad importante de que una vez ya los MiG-29 se pongan en funcionamiento y veamos qué tipo de operaciones realizan, pues quizás se les esté también entrenando para, en un momento dado, preparar el pilotaje de F-16, pero eso ya será en un momento ulterior. Recordemos también que los supuestos tanques norteamericanos llegarán a final de año, que se sumarán ya a los europeos que ya están sobre el terreno, y en el caso de los españoles se supone que a finales de esta semana o la semana que viene estarán ya en territorio ucraniano. Es decir, que Ucrania dispone de un soporte por parte de Occidente importantísimo que le permite no solamente defenderse, sino lo que supuestamente vamos a ver en las próximas semanas, meses, que es al menos un intento de hacer contraofensiva, y veremos esta escalada en qué va a desembocar, porque o sea, estamos hablando de guerra, estamos hablando de contraofensivas, pero el ideal para todos sería buscar que en lugar de seguir, como mencionaba Ezequiel, incrementando el número de fallecidos, tanto militares como civiles, se trataría de buscar esa mesa negociadora por parte de China, Brasil, el Vaticano o el G20 que se quiera crear, en un intento de garantizar que haya conversaciones, aunque me imagino que ambas partes lo que quieren es partir de una posición de fuerza, y en el caso de la posición ucraniana, en esa mesa negociadora pasaría pues por avanzar en esa contraofensiva y amenazar Crimea, que es, digamos, la zona roja que yo creo que tiene Putin en mente. Sí, aquí yo creo que igual que la contraofensiva ucraniana durará mientras Occidente tenga a bien seguir suministrándole los recursos necesarios a Ucrania. Una vez que Occidente considere que ya no puede seguir suministrando más, por el motivo que sea, forzará la mesa negociadora. Obviamente ese es el escenario ideal al que todos queremos llegar, ¿no? Pero, como decía, no lo veo a corto plazo, en todo caso a medio o largo. Y aquí, sobre todo, bueno, pues también mientras Occidente va suministrando armas, tenemos que tener en cuenta esos movimientos que también avanzaba Emiliano, ¿no? Sobre todo de ciertos actores, Brasil, China. Bueno, la posición china ya ha formulado su plan de paz, ¿no? Pero también el Vaticano, que está realizando una actuación silenciosa con este objetivo también. Pero la mesa de negociación llegará cuando Occidente considere que ya no puede seguir suministrando más recursos, y aquí será cuando Ucrania no tenga más remedio que sentarse en la mesa de negociación, y todos sabemos que ese momento llegará. La clave está en que cuando ese momento llegue, una posición u otra
entiendan que están en la situación de fuerza aceptable para su opinión pública sobre todo y para sus propios intereses, en los que poder sentarse y poder negociar ciertas cosas. Rusia no va a ceder a Crimea, podrá ceder en otros puntos. Ucrania, bueno, pues el tema de Crimea a lo mejor lo puede llegar a aceptar, pero no creo que pueda vender fácilmente la cesión de más territorios, sobre todo los del Donbass. Podría llegar a una posición en la que conceda un alto grado de autonomía, un sistema cuasi federal para el país, es decir, como lo queramos ver, pero sobre todo esa es la clave, intentar que cada bando coja la fuerza suficiente para que cuando llegue el momento de esa mesa negociadora pueda defender los intereses que considere necesarios y sobre todo que pueda ser vendible ante la opinión pública. Bueno, efectivamente ahí están algunos de los puntos calientes del día. ¿Qué les parece a los tres esto de que haya dicho Zelensky que en vez del Día de la Victoria en Ucrania, mañana lo que van es a celebrar el Día de Europa? Dice la Comisión Europea que es una gran idea. Bueno, pues es que a Ucrania, perdón por adelantarme, pero a Ucrania se le está dando la alfombra roja en todos los sentidos, con unas promesas de un proceso acelerado de integración dentro de la Unión Europea, de integración también dentro de la OTAN y, por lo tanto, pues para Zelensky, con esa vinculación que él quiere de Ucrania dentro de Europa y no bajo la esfera de influencia rusa, pues evidentemente él tiene que celebrar el Día de Europa y no cualquier otro tipo de celebración o victoria. Además, también históricamente, pues Ucrania tuvo, digamos, un cierto apoyo a los nazis en su momento, o alguna parte de la población ucraniana también tuvo cierto apoyo a los nazis, con lo cual, pues bueno, también tiene unas consideraciones históricas ahí que no es el momento de entrar a discutir ahora. Aquí yo creo que es lo que se esperaba, ¿no? Zelensky ha reforzado lazos con la Unión Europea. Zelensky ahora es un europeísta convencido, con lo cual tiene todo el sentido del mundo que Zelensky haya hecho esa afirmación. Yo, bueno, soy un europeísta convencido, con lo cual yo estoy contento de que Zelensky mañana sea uno más celebrando ese día tan importante que es para los que creemos en la idea de Europa, con lo cual, por mi parte, totalmente bienvenido y por parte de muchos europeístas, seguro que también. Más allá de que se pueda poner una alfombra roja, pues yo creo que la Unión Europea es consciente de la gran oportunidad que tiene para atraerse a Ucrania al seno de la familia de los Estados miembros, ¿no? Pero a partir de ahí hay un sistema de ampliación que será el que se tenga que seguir, más allá de que se pueda dar celeridad a los procesos. Yo creo que los estándares de la adhesión a Ucrania serán los mismos que se han exigido y que se están exigiendo a todos aquellos países que están negociando su integración. Precisamente no se trata de poner una alfombra roja para beneficiar a Ucrania, es que todo lo que nos exija a Ucrania ahora es algo que vamos a pagar los Estados miembros que ya estamos dentro de la familia europea, con lo cual esa negociación debe hacerse bien, aunque se pueda hacer más rápido o más lento. Por lo demás, bueno, pues simplemente felicitar el Día de Europa al presidente Zelensky y a todos aquellos que nos estén escuchando y que crean que bueno, pues que es algo positivo para los 450 millones de europeos. En esa línea, Ezequiel, que creo que faltas con esta polémica, pero aprovecho para repreguntarte, ¿no? Dentro de todo esto, por añadir a lo que dice Luis, se le negaba la entrada a Europa a Ucrania antes, ¿eh? Lo digo porque había unos estándares que no cumplía. Sí, yo no participo de la idea de Europa sí o Europa no. Para mí en cuestión aparece qué Europa, qué tipo de Europa. Para mí el proyecto europeo representa un proyecto maravilloso, pero lamentablemente gobernado por esta dirigencia actual de la Unión Europea representa un fiasco. Recordemos la situación inicial de esto, no ya en 2014, cuando podríamos de manera contrafáctica realizar una crítica respecto a por qué Europa convalidó la expansión de la OTAN si eso generaba para Rusia una excusa para una invasión como esta. Más adelante, incluso, con los acuerdos de Minsk, los cuales, según la propia Merkel, según el propio Hollande, fueron realizados como excusa, como trampa para el rearme de Europa. Con respecto a esta contraofensiva, ¿cuál la mejor situación posible, el mejor escenario posible tras esta contraofensiva? Que Ucrania pueda reconquistar una parte
de los territorios tomados por Rusia. No va a reconquistar Crimea, no va a reconquistar la gran mayoría de territorios tomados por Rusia. En esa situación comenzaría entonces una negociación, lo cual para Ucrania representa naturalmente una situación mucho peor a la de los acuerdos de Minsk. Y para Europa también, porque Europa participa en todo esto con costos altísimos, sin recordar ya la cantidad de vidas humanas desperdiciadas en este conflicto, sino la enorme cantidad de recursos económicos y militares, como así también las consecuencias económicas y políticas para Europa de esto. El corte de la relación económica con Rusia y por ende el fin del gas bueno y barato de Rusia y su reemplazo por el gas estadounidense más caro y más contaminante. La desindustrialización, la recesión, la inflación, la subordinación de Europa por completo a la OTAN en términos de seguridad, en lugar de poder motorizar un proyecto securitario autónomo de Europa con Rusia como buenos vecinos y no contra Rusia, lo cual representa en sí un sinsentido, dado que Rusia presenta el arsenal nuclear más grande del mundo, por ende para Europa imposible la seguridad en un escenario de confrontación. Entonces, en lugar de realizar el cumplimiento de Minsk, Europa acometió un camino distinto, no porque no estoy rechazando a Europa en sí, sino esta política asumida por esta dirigencia europea acometió un camino equivocado de confrontación y en esa situación aparece Europa ahora, aparece Ucrania ahora, aparece también en una situación en la cual China y Brasil representan los garantes de la paz. En ese lugar debería aparecer Europa como garante de la paz. Bueno, ya no puede naturalmente después del fiasco de Minsk y más aún de la confesión de que había realizado un acuerdo como trampa. Las connotaciones históricas de eso, a partir de ahora cualquier participación de Europa en un acuerdo de paz va a parecer cuestionada por este tipo de dudas. Y segundo, y por último, ¿qué en el caso de una derrota grave de Ucrania en esta contraofensiva? Lamentablemente podríamos incluso presenciar el colapso de Ucrania como Estado, como país. Ucrania parece sostenido como Estado, como país, gracias al apoyo europeo y principalmente de Estados Unidos y de Reino Unido. En el caso de una derrota catastrófica, ¿colapsaría directamente el Estado ucraniano? Y no solo aparece en peligro una parte de su territorio por Rusia, sino incluso por los propios húngaros y los polacos, quienes ya realizaron declaraciones respecto a que quieren una parte de ese territorio. Para Ucrania, independientemente del resultado de esta contraofensiva, la situación aparece catastrófica. Para Europa, lamentablemente, muy malo. Y remacho una vez más esto, realizo esta crítica también convencido del europeísmo, de lo bueno de un proyecto europeo de, en lugar de aparecer a los bombazos y a los tiros, como durante los últimos 5.000 años, generar alianzas y establecer relaciones entre pueblos hermanos a través del comercio, del libre flujo de personas, de capitales, pero no con estas decisiones y con esta dirigencia europea. Es el problema. Perdón, José, no sé si puedo intervenir porque... Rapidísimamente, que nos tenemos que ir, pero sí, por supuesto. Sí, es que, o sea, por la argumentación de Ezequiel, da la razón que Rusia es la oprimida, que es la víctima y que todos los demás, tanto Europa como Ucrania, hemos sido los causantes de la situación actual. Es decir, sinceramente yo creo que el agresor es Rusia. Rusia, que tenía una relación privilegiada con la Unión Europea, con un acuerdo de partenariado específico, que era muy beneficiosa para ella, que tenía casi el monopolio exclusivo de la distribución de energía en toda Europa Central, pues decidió en un momento dado, por su carácter, digamos, nacionalista, llevar a cabo el conflicto y o sea, ni Europa ni Ucrania puede ser los que están poniendo en tela de juicio la armonía de la paz, etcétera, etcétera. Entonces, porque da la sensación que ahora es Europa y el modelo liberal europeo pues se basa en la democracia, se basa en los derechos humanos, dos elementos que no tiene Rusia, ni los ha tenido nunca.
Ucrania tampoco. Entonces, pero gracias a Zelensky y gracias a la situación actual y gracias también al apoyo europeo, quizás, si como dices tú no hacen desaparecer el país con una bomba nuclear, quizás lleguemos a la posibilidad de que en ese camino hacia la democracia, hacia los derechos humanos, pues se estabilice un país que bajo la influencia rusa no se va a producir nunca, porque mira Bielorrusia cómo está. Otro gran país y otra gran democracia y otra gran defensora de los derechos humanos, especialmente para los periodistas. Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA, Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales de CEU, y Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencia Política, profesor en Relaciones Internacionales en Alemania. A los tres, gracias. Alguno en el chat o en general, alguno de los espectadores siempre comenta si vamos a un lado, al otro. Nosotros no vamos a ningún lado. Nosotros tratamos de contarles las cosas como pasan y nos gustan las opiniones de todo el mundo y evidentemente, pues además agradecemos ese intercambio y que cada uno tenga la postura que quiera tener. Que bien está, siempre basada también en los hechos que a veces, como bien también apuntaba Emiliano en ciertos aspectos y como en su momento también hizo Ezequiel, son los que son, porque esos no cambian. Las cosas suceden como suceden. Gracias a los tres y llevad buena noche. Gracias. A vosotros. Buena tarde. Total. Nosotros seguimos mirando este aspecto geopolítico.